Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en la sala de prensa del Congreso, donde vamos a escuchar a Miguel Tellado presentando las nuevas medidas de su partido. Veamos qué dice. Hoy el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en esta Cámara nuestra proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad familiar. Es sin duda la iniciativa legislativa más relevante que ha llegado a esta Cámara desde que hemos reiniciado el curso político este verano. Y no la trae el Gobierno, la trae la oposición. Bueno, para empezar, es la primera vez que oigo decir a Tellado o a cualquier miembro del Partido Popular que son la oposición. Siempre se autodenominan el primer partido de España, porque tienen la anticonstitucional idea de que porque obtuvieron el mayor número de votos en las elecciones generales de 2023 son los legítimos gobernantes del Estado, trasladando a la opinión pública durante el último año que el gobierno actual está de ocupa. Es un paso importante aplicar la Constitución también en los artículos que no les gustan y definirse de una vez por todas como lo que son, la oposición al gobierno. El Partido Popular presenta una iniciativa legislativa que define como la más relevante que ha llegado a la Cámara desde el verano. Nunca dejan un espacio para la humildad. Para el PP sus iniciativas legislativas son las más relevantes. Las de los demás solo las ven para encender una hoguera o equivalente. Esta es la realidad política de la España de hoy. El Gobierno solo está centrado en aprobar medidas que garanticen que sean capaces de llegar a final de mes el propio Gobierno, y es la oposición la que se dedica a proponer las medidas que permitan salir adelante a las familias y a las empresas de nuestro país. Y como un mago callejero, con una mano atrae tu atención hablando de la iniciativa más relevante del año y con la otra sacan de la chistera el verdadero mensaje: desacreditar al Gobierno cuando y como sea. Han hecho este truco tantas veces que todo el mundo se da cuenta cómo meten la bolsa de basura en la chistera y la esparcen por todas partes. El truco es tan malo que corre el rumor entre los ilusionistas que Juan Tamariz lloró desconsolado. Mientras el Gobierno se centra en exclusiva en gobernar para sí mismo, la oposición se dedica a gobernar desde la oposición para los españoles. Una de las habilidades de Tellado es la forma que tiene de decir gilipolleces para que parezcan sensatas. Porque aunque la oposición tiene un papel crucial en una democracia, gobernar desde la oposición no es posible si la entendemos como ejercer el poder ejecutivo. Porque ese mandato, él como autoproclamado constitucionalista lo sabe mejor que nadie, lo otorga la ciudadanía representada en el Congreso. Y esta le ha dado ese privilegio al gobierno actual. Este tipo debería volver cuanto antes a la Tierra. En el espacio se ralentiza la degeneración celular, pero se pierde la noción del tiempo y de la realidad. Para el Gobierno, las medidas prioritarias para España son las amnistías, los cupos separatistas, las comisiones de investigación que le garanticen su propia supervivencia, pensando a corto plazo en la resistencia día a día de un Gobierno que está cada semana al borde de caer. Para el Partido Popular, el gobierno está al borde de caer desde 2018. Cada semana se anuncia su caída, pero nunca cae. Creo que es el momento de sumar a su carrera fracasada de politólogo la de futurólogo. Si Ayuso se cansa de él y lo echa, siempre tendrá trabajo como guionista de discursos para Kim Jong-un, Netanyahu o Trump. Con respecto a las prioridades del gobierno son evidentes. Cualquier persona, incluso votantes de derechas, puede echar un vistazo a su alrededor y verlas. El gobierno se ha equivocado en muchas cosas, pero ha acertado en otras. Y creo que los aciertos han superado a los errores, aunque algunos hayan sido muy chungos, como el control en la bajada de los precios de los alimentos tras la pandemia que prometió el Ejecutivo. En ese momento los supermercados hicieron lo que les salió de la polla, y el gobierno ni controló la bajada ni le importó, lo que llevó a las grandes superficies a no bajar una mierda. Aquello fue una vergüenza. Pero si comparamos las prioridades del gobierno con las de la oposición, hay un claro ganador. Para el PP las prioridades son tumbar al gobierno porque apoya a la dictadura de Venezuela, tumbar al gobierno porque pacta con ETA, tumbar al gobierno porque no ganó las elecciones, tumbar al gobierno por la inmigración masiva. Y después de un año tratando de tumbar al gobierno sin nada más en mente, se presentan con esta propuesta que es un refrito de la que presentó en 1999 el presidente Aznar, presionado por los sindicatos y por la oposición. Y más recientemente y de forma más seria y pormenorizada, la presentada por la disuelta Unidas Podemos. Y han vuelto a presentar este refrito porque han decidido que ya es hora de ponerse a trabajar y buscar los votos que le faltan para la mayoría absoluta en el centro izquierda. Y este es el Partido Popular, señoras y señores. Sus prioridades son pura estrategia para conseguir el gobierno. Para el Partido Popular, lo prioritario para España son las medidas de apoyo a las familias y al tejido productivo y las reformas estructurales que necesita nuestro país, pensando a largo plazo y pensando en los efectos reales sobre la vida de personas de carne y hueso.
Esto que ha dicho sí que está cerca de las ideas del PP, pero hay que prestar atención porque el tipo es un experto en confundir. Habla de apoyo a las familias, pero a las familias como ellos las entienden, padre, madre e hijos. Por eso lo ha expresado de esa forma y no de otra. Y al tejido productivo, una de las prioridades clásicas de la derecha conservadora. Esto es lo más cercano al discurso del Partido Popular. Es su idea desde los años 40. Aquí les ha salido del alma de Alianza Popular. Y por eso nuestro trabajo tiene que redoblarse. El Partido Popular tiene que esforzarse en dar soluciones a las familias que pasan dificultades, en dar soluciones a las familias que necesitan mecanismos que mejoren la conciliación. Mientras el Gobierno solo se dedica a conciliar los intereses de Esquerra Republicana de Cataluña, de Bildu, del Bloque Nacionalista Gallego, del PNV o de Junts, nuestra posición es buscar soluciones para que las familias puedan conciliar su vida laboral con su vida familiar y personal. Es nuestra tarea y lo vamos a hacer a lo largo de esta legislatura. Lo haremos desde la oposición y con todos los obstáculos que nos pone el Gobierno. Nombra a partidos políticos que votan millones de personas como si fuesen mierda. Incluso a sus tradicionales socios como Junts y PNV los meten en el mismo saco, claro que sí. Cada vez más es evidente que saben que están solos y quieren atraer el voto de centro-izquierda. Tiene cojones que el partido que trata de conciliarse constantemente con la extrema derecha, llegando incluso a introducirlas en las instituciones, para luego ser traicionados y que continúa sin éxito la conciliación con Vox, hable en esos términos de un gobierno que trata la conciliación desde un punto de vista que las derechas jamás entenderán, que es el verdadero sentido de la palabra conciliación, y no en los esfuerzos que hace el PP para agradar a Vox, entendiendo la conciliación en concesiones en cultura y educación a esa panda de neofascistas. Empiezo a pensar que es casi mejor que siga en órbita y que no vuelva a la Tierra. Menudo pieza. Es la situación política que Pedro Sánchez ha querido para España. Esa es la realidad. Esta legislatura pudo tener una investidura de Feijóo que planteaba grandes pactos de Estado en temas prioritarios como este, pero Sánchez prefirió un gobierno insostenible, una coalición de intereses disfrazada de presunta mayoría progresista que hoy vemos que es incapaz incluso de aprobar los presupuestos generales del Estado. Y cuando parecía que lo había asumido, vuelve a hacer un movimiento de trilero y saca de la manga al gobierno fallido de Feijóo. El tipo insiste en el asunto. Es algo que tienen interiorizado en un lugar muy profundo de sus almas, donde confluyen el rencor y el odio. No sé qué diría Jesucristo de estos asuntos, pero nada bueno, entiendo. Si a esta comparecencia le incluyes un vale para una consumición, se podría vender perfectamente en un club nocturno como espectáculo telonero a un gran artista. ¡Qué bárbaro! Y por cierto, Sánchez no lo prefirió, sino que fueron los votantes quienes eligieron, en su mayoría, este gobierno. La democracia no mola cuando no te dan la razón. La grandeza consiste en asumirlo y pasar página hasta las próximas elecciones, pero no parece que el PP esté por la labor. Día a día comprobamos que no hay ni mayoría y en ningún caso es progresista. Esta investidura ha sido un error y se demuestra cada semana cuando vemos a un gobierno que dedica el 99% de su tiempo a intentar no desplomarse, que es a lo que se dedican los ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Cuando alguien da un porcentaje a lo loco, ya sea tu cuñado, un ingeniero, un tipo en la barra de un bar o un político, solo expresan lo que tienen en la cabeza y no han sacado el porcentaje de ninguna estadística pública de forma seria. Es como el anuncio de cepillos de dientes. 9 de cada 10 dentistas lo aprueban. Es evidente que el porcentaje se lo sacan del ojete, pero es un porcentaje imaginario que conecta con la gente. Esta práctica se llama neurolingüística y se emplea en infinidad de ocasiones, sobre todo en publicidad. ¿El 99% del tiempo el gobierno está intentando no desplomarse? Me pregunto en qué emplearán el 1% restante. En la próxima intervención de Tellado alguien debería de preguntárselo. Por eso con leyes como esta, el Partido Popular demuestra que hay alternativa. Pero vamos a ver, fatuo. El único trabajo que tiene que hacer la oposición es demostrar una alternativa. La razón de ser de la oposición en una democracia es la alternativa al gobierno. Simplemente tienes que presentar las propuestas y que los votantes decidan. ¿De qué sirve una oposición si no es alternativa al gobierno? Que me marelen si este tipo no ha perdido la noción de la realidad. El delirio es tal que creo que solo le creería a alguien que no entienda español. Demostramos que nuestra alternativa no es ni de derechas ni de izquierdas. Es la de un gobierno con propuestas útiles y capaces de conseguir grandes acuerdos que mejoren la calidad de vida de las personas. Y bueno, aquí ya está hablando a gente que ha perdido la cordura. ¿Estáis escuchando a este tipo? Es lo que digo, están tratando de recoger votos porque están solos y solo obteniendo mayoría absoluta podrían gobernar porque no tienen fórmulas ni pueden pactar con nadie.
Esta gente está ofreciendo un buffet donde todo el mundo puede comer lo que quiera. Solo tienes que votarles. Ni de izquierda ni de derecha, dice el tío. Y se queda más ancho que alto. Estos discursos son contraproducentes porque cabrean más a la izquierda y mosquean mucho a sus votantes. El PP cuenta con la fidelidad de sus votantes, que en mi opinión son los más fieles del país. Pero jugar todo el rato con su paciencia les puede dar un susto importante. No estamos cogiendo banderas de nadie, lo que estamos cogiendo son las riendas de un país que Sánchez tiene completamente desatendido. El PP va a presentar las leyes que España necesita y el gobierno es incapaz de presentar porque está demasiado ocupado luchando por su propia supervivencia. Las riendas se las han dado los votantes al actual gobierno, que están llevando la diligencia de forma correcta. Tú no tienes que coger ninguna rienda, si acaso las del PP de Madrid porque están desatados, pero claro, a ver quién agarra las riendas del caballo desbocado de Ayuso. Todavía está fresco el cadáver de Casado en la memoria de todo el partido. Es lo que tiene la supervivencia, que al final te tienes que plegar a los que han sobrevivido, aunque sean unos traidores corruptos. ¡Qué partido más nefasto! Tenemos un gobierno paralizado, es verdad, porque Pedro Sánchez quiso un gobierno insostenible, pero las Cortes Generales no están paralizadas porque el partido mayoritario de España, el que ganó las elecciones generales, está ejerciendo desde la responsabilidad y la seriedad y estamos planteando las respuestas que lamentablemente no plantea el gobierno de España. El cúmulo de contradicciones de este tipo es abrumador. Ahora vuelven a ser los que ganaron las elecciones y el partido mayoritario de España. Esto del rato una de cal y otra de arena, un discurso repetitivo y vacío, solo ataque y derribo, siempre negativo, nunca positivo. Es un espectáculo muchas veces visto, más de lo mismo y siempre a peor. El PP está desesperado, lo confirma esta comparecencia. Sánchez habla de gobernar sin el Parlamento, pero lo único que hace es bloquear que el Parlamento legisle si no le gusta al gobierno lo que el Parlamento aprueba. Y nosotros, desde luego, no se lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir. Afortunadamente, los consensos en el Congreso no dependen de los permisos del PP. En el Senado sí, porque el PP tiene mayoría absoluta, y lo demuestra cada vez que tiene ocasión manipulando y forzando muchas intervenciones. Pero es el Congreso el que tiene la última palabra. Y la realidad es que ninguna ley que quiera ser aprobada por la mayoría del hemiciclo depende del voto de PP o de Vox. Toda esta cortina de humo está perfectamente orquestada para seguir desestabilizando al gobierno y presentarse como única respuesta al caos que rige en España. Esperemos que la gente sepa discernir entre las políticas efectivas y las publicitarias. Es un ejercicio muy difícil ya que todos los partidos utilizan las dos formas de hacer política dependiendo de cuándo lo necesitan. Pero hay un partido en concreto que trabaja las políticas publicitarias desde sus primeros pasos. ¿Podrías adivinar cuál es? Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí, nos vemos en próximos vídeos.